Los pilotos están entrenados para confiar en sus instrumentos, pero ¿qué pasaría si esos instrumentos pusieran a la aeronave en una situación que los pilotos no esperaban? ¿Y si la reacción fuera algo completamente diferente a aquello para lo que habían sido entrenados? Mantente atento. El accidente del vuelo 4933 de Commuter Air ocurrió el 4 de marzo de 2019, pero los acontecimientos que llevaron al accidente en realidad comenzaron varios días antes. El 27 de febrero, 5 días antes del accidente, el piloto que se convertiría en el primer oficial del vuelo accidentado estaba volando hacia un pequeño aeropuerto llamado Presque Isle, en el norte de Maine. Ya había volado a este destino antes y se consideraba bastante familiarizado con el aeropuerto. Durante la aproximación, notó que había una diferencia entre las agujas rosas de los instrumentos de aproximación que recibían su información de la computadora de gestión de vuelo alimentada por GPS y las agujas verdes que recibían información directamente del sistema de aproximación ILS. Las agujas verdes indicaban que la aeronave debía girar ligeramente a la derecha, mientras que las agujas rosas mostraban que la aeronave estaba perfectamente alineada con la pista. El primer oficial, quien era el piloto monitor del vuelo, le señaló esta anomalía al capitán y ambos estuvieron de acuerdo en que se veía extraño. Pero el clima era bueno y veían la pista claramente, lo que significaba que podían ignorar la indicación y simplemente aterrizar sin problemas. Bien, Presque Isle era un aeropuerto ubicado en una zona remota, cerca de la frontera con Canadá, y no contaba con una torre de control de tráfico aéreo con personal. Debido a su ubicación tan al norte y a la época del año, toda la zona estaba cubierta por un espeso manto de nieve que en algunos puntos alcanzaba hasta 1,5 metros de profundidad. Después del vuelo, el primer oficial y la capitana comentaron si debían redactar un informe sobre la anomalía del localizador, pero decidieron no hacerlo ya que la capitana dijo que no era necesario. Otros vuelos que llegaron a Presque Isle durante los días siguientes también experimentaron una anomalía similar, pero en realidad solo una tripulación informó de esto al controlador aéreo. Ese informe se presentó el 2 de marzo, 2 días antes del accidente. El controlador aéreo que recibió este informe se lo comunicó a su supervisor, quien luego envió el informe al gerente de operaciones del Sistema Nacional del Espacio Aéreo. Las reglas de la FAA en ese momento estipulaban que, después de un informe sobre una falla en el sistema de navegación, era necesario que se presentara un informe similar de una segunda aeronave para que alguien pudiera tomar alguna medida al respecto. Ahora, eso puede sonar un poco extraño, pero tiene algo de sentido, ya que un solo informe podría estar relacionado con los propios sistemas de esa aeronave. El problema, sin embargo, es que esa política también da por hecho que hay una cantidad razonable de aeronaves usando esa ayuda de navegación para que se pueda dar seguimiento rápidamente. Ese no era el caso en Presque Isle, que era un pequeño aeropuerto regional. De hecho, resultó que el siguiente vuelo programado para aterrizar en dicho aeropuerto iba a ser el vuelo del accidente. Ahora, si alguno de los otros pilotos que había aterrizado en el aeropuerto y notado esta anomalía hubiera presentado un informe al respecto, se habría emitido un aviso a los aviadores o un NOTAM, y el ILS habría sido retirado de servicio hasta que pudiera ser reparado y revisado. Pero como estos informes no se presentaron, esto no sucedió. ¿Pero qué estaba ocurriendo realmente con el sistema de aterrizaje por instrumentos? ¿Qué estaba causando esta anomalía? Bueno, el sistema ILS funciona mediante el uso de 2 conjuntos de antenas que transmiten 2 lóbulos de señales de radio, cada uno con frecuencias diferentes. Estas señales son recibidas por el sistema ILS del avión y según la proporción de cada frecuencia que capte, puede interpretar si se encuentra por encima o por debajo de la senda de planeo, o a la izquierda o a la derecha del eje del localizador. La antena de la senda de planeo, que proporciona información sobre cómo va la aeronave verticalmente, está situada junto a la zona de toma de contacto, a menudo cerca de donde se encuentran las luces PAPI, y la antena del localizador que da la guía horizontal está ubicada más allá del umbral opuesto de la pista de aterrizaje. Siempre que se utilizan señales de radio, existe el riesgo de interferencia o bloqueo de estas señales y por lo tanto, el área alrededor de las antenas debe mantenerse completamente despejada. De hecho, esta es la razón por la que las aeronaves deben mantenerse más alejadas de la pista en tierra cuando están en vigor los procedimientos de baja visibilidad. Ahora, la experiencia había demostrado que especialmente la antena de senda de planeo era sensible a cualquier obstáculo alrededor, incluida la nieve, por lo que el área a su alrededor se mantenía completamente despejada, pero en ese momento no existía tal recomendación para la antena del localizador. Así que, como mencioné antes, en el momento del accidente la antena del localizador estaba rodeada por hasta 1,5 metros de nieve, y luego se demostró que esto fue suficiente para interrumpir las señales y causar una distorsión en la guía del localizador.
Así era la situación que se enfrentaba la tripulación del vuelo 4933 de Commute Air se enfrentaba sin saberlo en la mañana del 4 de marzo mientras se preparaban para su vuelo. La capitana del vuelo tenía 40 años y era bastante experimentada, con un total de 5.655 horas de vuelo, de las cuales 1.044 eran en el Embraer 145. Había comenzado su carrera en Commute Air como primera oficial en el de Havilland Dash 8 en 2013, después de haber dejado su aerolínea anterior donde no aprobó parte de su entrenamiento. En 2016 también recibió una carta disciplinaria, después de lo cual aceptó que su desempeño fuera monitoreado durante los siguientes 9 meses y durante ese tiempo no pudo ascender a capitana. Transcurridos esos 9 meses, no aprobó su chequeo inicial de habilitación de tipo en el Embraer 145 en el otoño de 2017. Finalmente aprobó el rechequeo y fue ascendida a capitana poco después de eso. Antes del accidente había dormido bien y reportó que se sentía descansada y relajada antes del vuelo. El primer oficial tenía 51 años y también era bastante experimentado, con 4.909 horas de vuelo totales y 470 en este tipo de aeronave. Había comenzado su carrera con la aerolínea en julio de 2018 sin ningún problema de entrenamiento, pero durante los días previos al vuelo del accidente había estado enfermo en casa con gripe. La noche antes del vuelo se sentía mucho mejor y decidió trasladarse desde su casa en Palm Beach, Florida, hasta su base en Nueva York. Debido a algunos retrasos en los vuelos de conexión que tomó, terminó acostándose alrededor de la 1 de la mañana, solo 5 horas antes de que tuviera que despertarse para su turno al día siguiente. Además de eso, todavía estaba tosiendo y también le habían diagnosticado apnea del sueño algunos años antes, por lo que necesitaba dormir con una máquina de presión positiva continua en las vías respiratorias, o CPAP, para controlar su respiración. No usó esta máquina la noche antes del vuelo porque dijo que quería acostarse temprano. Esto significaba que, aunque reportó sentirse bien cuando se despertó, es muy probable que estuviera sufriendo algo de fatiga cuando comenzó el servicio. Cuando los pilotos se reunieron en la sala de tripulaciones antes del vuelo, era la primera vez que iban a volar juntos. Realizaron la preparación previa al vuelo y vieron que el clima en Presque Isle tenía pronóstico de nieve, con vientos ligeros arracheados y visibilidad moderada. Debido a este clima, decidieron llevar combustible extra y luego procedieron a revisar los NOTAMs. Excepto por un informe de acción de frenado que indicaba acción de frenado media en la pista y algunas instrucciones especiales para contactar al aeropuerto antes de la llegada para obtener autorización de aterrizaje, no había otras advertencias en los NOTAMs. La capitana le preguntó al primer oficial si quería ser el piloto a los mandos en el primer tramo, y eso lo sorprendió un poco porque normalmente los capitanes querían hacer el primer tramo, pero él estaba perfectamente feliz de hacerlo. Luego procedieron a dar el briefing a su único sobrecargo y después caminaron juntos hacia la aeronave, donde comenzaron a prepararla para la salida. La aeronave que iban a volar era un Embraer 145XR de 15 años de antigüedad, sin defectos técnicos registrados. Una vez que el sobrecargo abordó a los 28 pasajeros programados para el vuelo, se cerró la puerta y los pilotos solicitaron autorización para el arranque. Recibieron esa autorización del controlador aéreo y comenzaron a rodar para la salida, y a las 10:04 hora estándar del este, el vuelo 4933 de Commute Air despegó de Newark y empezó a ascender hacia el norte, rumbo a Presque Isle. A bordo del vuelo iban 2 pilotos, un sobrecargo y 28 pasajeros en total. Ahora, antes de empezar a explicar la secuencia del accidente en este video, aquí viene un mensaje rápido de nuestro patrocinador, quien hace posible que mi equipo y yo sigamos haciendo estos videos. Antes de continuar, quiero cortar aquí para hablarte de los cuchillos de acero japonés de alta calidad de Kamikoto, el patrocinador de este video. Me encanta cocinar y soy muy exigente al elegir mis utensilios de cocina porque encuentro que cocinar, al igual que volar, requiere precisión, y por eso estoy muy contento de haber encontrado los cuchillos de Kamikoto. Kamikoto se basa en el legado de más de 800 años de tecnología japonesa perfeccionada por generaciones de maestros cuchilleros. Cada cuchillo ha sido meticulosamente hecho a mano e inspeccionado, y vienen con una garantía de por vida, lo que significa que Kamikoto realmente respalda sus productos. Así que no es coincidencia que estos cuchillos sean utilizados por chefs con estrellas Michelin en todo el mundo, lo que los hace perfectos para todas esas deliciosas comidas que Sandra, yo y con suerte, Lucas estaremos preparando este mes de diciembre.
También me gusta mucho que los cuchillos vengan en una caja de madera de fresno resistente, perfecta para guardarlos o envolverla como regalo de Navidad. Así que ahora mismo, Kamikoto les está ofreciendo a ustedes, mis espectadores, $50 de descuento extra en cualquier compra que hagan si usan el código de descuento Mentour. Así que vayan a kamikoto.com/Mentour para conseguir ese regalo de Navidad perfecto para ustedes o para alguien que amen y que sea apasionado de la cocina. Gracias, Kamikoto. Ahora volvamos al video. La parte de ascenso y crucero de este vuelo transcurrió sin ningún contratiempo. La tripulación estaba comentando principalmente detalles operativos sobre el vuelo y el primer oficial mencionó que había volado a Presque Isle la semana anterior y que había tenido algunos problemas con el localizador. La capitana escuchó lo que dijo y respondió que iban a estar atentos durante la aproximación. Cuando comenzaron a acercarse al punto de inicio del descenso, la capitana recibió el informe meteorológico actualizado para el destino, que indicaba un viento de 0,90 grados a 5 nudos, una visibilidad de media milla con nieve moderada y niebla helada con nubes fragmentadas a 1100 pies. Eso significaba que la visibilidad estaba exactamente en el mínimo requerido para que los pilotos pudieran iniciar la aproximación. Esto era una gran diferencia comparado con la última vez que el primer oficial había volado ahí, cuando el clima había sido agradable y despejado. Después de que terminasen de hablar del clima, el primer oficial procedió a informar sobre la aproximación ILS que iban a volar a la pista 01, la cual incluía un mínimo de 678 pies, es decir, 200 pies por encima del aeropuerto, así como el procedimiento de aproximación frustrada y todo lo demás que es importante mencionar. Una vez que terminó el briefing, la capitana llamó y pidió al controlador aéreo autorización para descender y posteriormente recibió autorización para descender a su propia discreción hasta 4.000 pies. El controlador aéreo también le recordó a la tripulación el estado de la pista, que seguía reportándose como media, con aproximadamente 1/8 de pulgada de nieve cubriéndola. Durante el descenso, la tripulación comentó el hecho de que no había torre de control en el aeropuerto y que tendrían que ponerse en contacto con el personal de mantenimiento de la pista para asegurarse de que el equipo de limpieza de nieve hubiera salido de la pista antes de iniciar su aproximación. Una vez que estuvieran establecidos en la aproximación, también tendrían que transmitir su intención y el tiempo estimado de llegada, ETA, a ciegas en la frecuencia común para informar a cualquier otro tráfico sobre lo que estaba ocurriendo. La tripulación recibió la confirmación de cabina segura por parte de la sobrecargo y comenzó a completar la lista de verificación de descenso y aproximación justo cuando la aeronave descendía por debajo de los 10.000 pies. Recibieron la autorización para proceder al punto de referencia llamado Korak y descender a 3.200 pies, después de lo cual fueron autorizados para la aproximación ILS a la pista 01. A medida que la aeronave se acercaba a la aproximación, el primer oficial activó su modo de aproximación y navegación, activando las agujas verdes del ILS en su pantalla principal de vuelo. También hizo un comentario sobre las agujas, esperando que se equivocaran si se comparaban con las agujas indicadoras rosas del GPS, probablemente refiriéndose a la aproximación anterior que había realizado en el aeropuerto. Ahora, este comentario es interesante, porque indica claramente que él era consciente y estaba preparado para un posible problema con el localizador, haciendo que lo que está a punto de suceder sea aún más curioso. En este punto, aparentemente también empezó a notar que estaba un poco alto en el perfil, ya que hizo algunos comentarios sobre el uso de los aerofrenos y que el empuje estaba en ralentí. La capitana respondió sugiriendo usar flaps para ayudar a aumentar la resistencia, y el primer oficial solicitó flaps 9. Así que en este punto la cabina de mando está funcionando bien, con una buena gestión de recursos de la tripulación y se están aplicando los procedimientos normales. A las 11:05, mientras la aeronave se estaba estableciendo en el localizador, el controlador aéreo de Boston les notificó que los servicios de radar habían terminado y les indicó que contactaran la frecuencia común de asesoramiento de tráfico, CTAF, en 122.8. La capitana repitió esta información, cambió las radios y anunció por la frecuencia abierta que estaban a unas 2 millas náuticas de Fair Rock y a punto de iniciar la aproximación final. Un jefe de mantenimiento en tierra respondió a la llamada y les informó que los vehículos de limpieza de nieve habían salido de la pista y que la pista estaba libre. La capitana respondió que estaban a unos 4 minutos de distancia. El equipo de limpieza de nieve había reducido la cantidad de nieve en la pista tanto como humanamente era posible, pero aún así seguía cubierta por una capa delgada de nieve en la mayor parte de la superficie. Sin embargo, había zonas de asfalto visibles, alrededor del 20% aproximadamente, en la pista. Y eso es importante porque en condiciones como estas, donde todo es muy blanco, un poco de asfalto negro puede ser fundamental para establecer contacto visual con la pista.
Cuando la aeronave interceptó la senda de planeo, la piloto seleccionó tren de aterrizaje abajo, flaps 22, y verificó que el mínimo correcto estuviera establecido. Después, seleccionaron 3000 pies en el panel de control de modos en preparación para una posible aproximación frustrada. El primer oficial pidió flaps 45 y que se completara la lista de comprobación de aterrizaje, y cuando la aeronave descendió a 1000 pies sobre el suelo, estaban completamente estabilizados, con todas las listas de comprobación completas y todo parecía completamente normal. Esto también incluía la señal ILS que estaban siguiendo hacia la pista. Estaba perfectamente centrada. A las 11:08 con 28 segundos, la capitana anunció que tenía contacto visual con el suelo, lo que significa que podía ver el terreno debajo, pero aún no la pista. Este es un aviso común que se hace para tranquilizar un poco al piloto que iba a los mandos sobre la visibilidad, anticipando que la pista pronto estará a la vista. La capitana también le preguntó al primer oficial si quería que encendieran las luces de aproximación de la pista. Bien, esta es una pregunta un poco extraña, considerando las condiciones meteorológicas marginales en las que estaban volando, pero la razón por la que la capitana preguntó esto fue porque tendría que activar las luces de aproximación de manera remota debido a la ausencia de una torre de control aéreo. Esa torre normalmente haría eso, pero en este caso no había ninguna. En su lugar, las luces de aproximación eran activadas por el piloto al presionar entre 5 y 7 veces el botón de transmisión de la radio en una frecuencia aparte, dependiendo de la intensidad de luces que necesitaban. Más clics equivalían a mayor intensidad. El primer oficial respondió que sí, definitivamente quería las luces y le recordó a la capitana la frecuencia que debía usar, 1.22.6. La grabadora de voz de la cabina registró lo que parecían ser 5 clics, pero no está claro por la investigación si la capitana realmente logró activar las luces de aproximación porque el personal de tierra declaró después que las luces estaban apagadas. Entre las 11:09 con 20 segundos y los siguientes 13 segundos, la capitana anunció 500, 400 y 300. Luego, el primer oficial desconectó el piloto automático y el sistema de advertencia de proximidad al suelo comenzó a anunciar Approaching minimums. Ahora, aquí es muy importante señalar algunas cosas. Para continuar una aproximación por debajo de los mínimos, ambos pilotos deben tener suficientes referencias visuales para aterrizar el avión de manera segura. Esto normalmente significa ver la pista o una gran sección de las luces de aproximación, básicamente lo suficiente para tener referencias visuales que sirvan de guía durante el aterrizaje. Para que esto suceda, el piloto de monitoreo normalmente tendría que avisar pista a la vista antes de llegar a los mínimos, para que el piloto que vuela tenga tiempo de mirar hacia afuera y hacer la transición de los instrumentos a las condiciones exteriores antes de alcanzar los mínimos. Si no se obtienen suficientes referencias visuales al llegar a los mínimos, es obligatorio ejecutar una ida al aire, y después de eso, cualquiera de los pilotos puede ordenar la ida al aire si pierden contacto visual con la pista. Cualquier orden de ida al aire debe cumplirse de inmediato. Lo que realmente sucedió en este caso fue que justo después de escuchar la llamada de mínimos, la capitana dijo, «Pista a la vista, ¿la ves?» El primer oficial respondió, «Sí, veo algo que parece una pista allá». Ahora, eso no suena como algo que diría un piloto que tiene una vista clara de la pista, ¿verdad? La realidad era que el primer oficial no veía nada. Todo era blanco sobre blanco afuera de la ventana, con la nieve soplando sobre el parabrisas. Sin embargo, mientras seguían descendiendo, ambos pilotos de repente empezaron a ver algo. El problema era que lo que estaban viendo no era bueno. Justo frente a ellos empezó a aparecer una especie de torre y estaba alarmantemente cerca de ellos. El primer oficial respondió levantando el morro para evitar chocar con lo que fuera esa torre, y al hacerlo su velocidad empezó a disminuir. La capitana gritó, «Cuida tu velocidad y sube, sube», justo cuando el stick shaker, el sistema de advertencia de pérdida de sustentación de la aeronave, se activó momentáneamente. La capitana gritó, «Haz aproximación frustrada, haz aproximación frustrada», y el primer oficial confirmó, «Sí, haciendo aproximación frustrada. Toga, verifica empuje, flaps 9». La aeronave comenzó a ascender, pero durante la parte inicial de la aproximación frustrada, el primer oficial empezó a disculparse y a explicarle a la capitana lo que pensó que había sucedido. Mientras lo hacía, la aeronave dejó de ascender momentáneamente, lo que activó un par de advertencias orales del sistema de advertencia de proximidad al suelo, así como una alerta de precaución asociada. Mientras esto sucedía, el tren de aterrizaje aún no había sido retraído y otra advertencia oral se activó resaltando ese hecho. Esta aproximación frustrada no salió nada bien y la capitana era muy consciente de ello, pero a su favor se abstuvo de discutirlo hasta que la aeronave estuvo establecida a 3000 pies y el piloto automático estuvo correctamente activado.
Ahora, esto sirve como un buen ejemplo de algunas cosas. Lo primero es lo importante que es estar mentalmente preparado para ejecutar una aproximación frustrada si no tienes suficientes referencias visuales cuando llegas a los mínimos. Cada aproximación debe planearse mentalmente hasta una aproximación frustrada y cada aterrizaje debe considerarse un bonus. Intentar establecer contacto visual por debajo de los mínimos y en condiciones tan malas como esas puede meterte en serios problemas, que es exactamente lo que le pasó a esta tripulación. La otra lección es lo importante que es mantener la cabina estéril, especialmente durante una maniobra compleja como una aproximación frustrada. Sigue los procedimientos operativos estándar y sin importar lo tonto que te pueda parecer el motivo de la aproximación frustrada, espera para comentarlo hasta que el procedimiento de aproximación frustrada haya terminado y la carga de trabajo haya comenzado a disminuir. Ahora, si quieres más consejos como ese, asegúrate de suscribirte a este canal. Una vez que la aeronave estuvo establecida en el circuito de espera según el procedimiento publicado de aproximación frustrada, la capitana llamó a la frecuencia del aeropuerto para informarles sobre su aproximación frustrada, pero no recibió ninguna respuesta. Luego, llamó al controlador de aproximación de Boston, informó sobre lo que había sucedido y solicitó vectores de radar para otra aproximación. Los pilotos comenzaron a comentar entonces la aproximación y lo que pudo haber pasado, y la capitana le preguntó al primer oficial si había perdido el localizador, es decir, si había comenzado a desviarse de la línea central después de desconectar el piloto automático, y él respondió que no lo creía. Dijo que probablemente dejó de mirar los instrumentos y empezó a mirar afuera demasiado pronto, y que se confundió con lo que vio. Pensó que había visto la pista, pero luego decidió que eso no podía ser correcto. Dijo que todo era blanco sobre blanco allá afuera, y la capitana estuvo de acuerdo porque la nieve en el suelo, la pista y en el aire, combinadas con la niebla y la luz del día, hacían que todo se viera extremadamente blanco. Curiosamente, no parece que los pilotos hayan relacionado esto con la aproximación anterior del primer oficial, ni con los problemas que había experimentado con el localizador mientras discutían esto. En realidad, la aeronave había seguido bien el localizador, pero como mencionamos antes, el localizador estaba guiando a la aeronave varios cientos de pies a la derecha de la pista. Es probable que lo que los pilotos realmente vieron e interpretaron como la pista fuera el área entre la pista y la calle de rodaje principal, ya que tendría una forma rectangular y alargada. La torre que ambos vieron y evitaron probablemente era un poste de sensor de viento de 30 pies de altura, ubicado a la derecha de la pista y casi a 1000 pies más allá del umbral de la pista. El primer oficial dijo entonces que se mantendría más tiempo en los instrumentos en la siguiente aproximación, y la capitana estuvo de acuerdo con esto. Ella también le preguntó si estaba bien para pilotar la aproximación y él respondió que sí. Ambos estuvieron de acuerdo en que si no veían nada en la segunda aproximación, se desviarían a su aeropuerto alterno y que tenían suficiente combustible para hacerlo, así que eso no sería un problema. Ahora solo quiero volver a enfatizar aquí que la solución a no ver lo suficiente en los mínimos no debe ser quedarse más tiempo en los instrumentos. Si algo está mal o no ves lo suficiente cuando llegas a los mínimos, realmente no importa cuál sea la razón, simplemente haces una ida al aire. Así que esta conversación que los pilotos estaban teniendo sobre quedarse más tiempo en los instrumentos podría indicar cierto afán de llegar como sea. Eso es cuando te esfuerzas demasiado por lograr un objetivo que en realidad podría no ser apropiado alcanzar. También es importante aquí hablar de otro fenómeno psicológico, y eso es algo llamado sesgo de confirmación. Nosotros, los humanos, tenemos una tendencia natural a tratar de encontrar patrones en cosas que no entendemos, y a menudo lo hacemos de una manera que confirma nuestra idea original de lo que está sucediendo. Un gran ejemplo de eso es, de hecho, lo que acaba de suceder. El sesgo de confirmación ha hecho que varios pilotos realicen aproximaciones visuales al aeropuerto equivocado después de convencerse de que ciertos puntos de referencia indicaban que en realidad estaban yendo al aeropuerto correcto. Si caes víctima del sesgo de confirmación, le tomará tiempo a tu cerebro demostrar que está equivocado, y ese es un tiempo del que no dispones cuando estás a 200 pies sobre el suelo en una aproximación con malas condiciones meteorológicas. La capitana hizo entonces un anuncio a los pasajeros y habló con la tripulación de cabina. Les informó que iban a intentar una segunda aproximación y, después de esto, mientras la primer oficial preparaba la aeronave para otra aproximación, finalmente volvió a ponerse en contacto con el personal de mantenimiento de la pista y les contó lo que había sucedido. También les pidió que confirmaran que el sistema de luces de aproximación estuviera encendido y ajustado a la máxima intensidad. El gerente de mantenimiento respondió que la pista seguía despejada y que encendería las luces como se le había solicitado.
La aeronave fue dirigida nuevamente para otra aproximación y a las 11:25 recibieron una nueva autorización para la aproximación ILS a la pista 01. La tripulación configuró la aeronave como antes y a las 11:26 con 51 segundos comenzaron a descender nuevamente por la senda de planeo. La capitana cambió de nuevo a la frecuencia común y anunció que estaban a 4 millas. Nuevamente todo parecía completamente normal. La aeronave estaba estabilizada a 1000 pies y cuando pasaron los 500 pies, la capitana lo anunció y el primer oficial respondió: «Tenemos autorización para aterrizar. Yo vigilo los instrumentos. Tú vigila afuera». Nuevamente, reforzando el plan que habían comentado anteriormente. La capitana anunció 400 pies y le dijo al primer oficial que mantuviera el piloto automático hasta al menos 200 pies. Llegó el aviso de 300 pies y a las 11:28 con 27 segundos la capitana dijo: «Eso es 200, quita el piloto automático». El primer oficial respondió: «Desconectado», y desconectó el piloto automático. Lo siguiente que se pudo escuchar en la grabadora de voz de cabina fue «y» del sistema GPWS con la capitana diciendo 100 en medio. 2 segundos después del aviso de mínimos, la capitana dijo: «Pista a la vista, a las 12 en punto». Unos segundos después, el primer oficial respondió: «Sigo con los directores de vuelo porque todavía no la veo». Esto en sí mismo era una clara indicación de que una aproximación frustrada debió haber sido la única opción válida en este momento. Pero la capitana respondió: «Quédate», varias veces, lo que significaba que el primer oficial debía seguir concentrándose en su instrumento, el cual, como sabemos, les estaba dando indicaciones incorrectas. Mientras descendían estos últimos cientos de pies, los pilotos volvieron a ver de reojo esa torre que ya habían visto antes, pero esta vez, en lugar de hacer una aproximación frustrada, el primer oficial solo redujo ligeramente su tasa de descenso para evitar la torre. Exámenes posteriores del mástil del sensor de viento mostraron que la parte superior había sido dañada, probablemente por un impacto con la aeronave mientras la sobrevolaban. De nuevo, una tripulación entrenada debería saber que un obstáculo así no debería aparecer en una trayectoria de aproximación correcta hacia una pista, pero así de fuerte puede ser el sesgo de confirmación. A las 11:28 con 53 segundos, la capitana dijo: «¿Qué demonios?», y el primer oficial dijo: «No sé qué estoy viendo», tras lo cual la aeronave impactó contra el suelo 3 segundos después con una fuerza de 3.35 gs. La nieve se levantó sobre el parabrisas, reduciendo la visibilidad a cero mientras el morro de la aeronave se comprimía hacia adentro. El tren de aterrizaje principal izquierdo fue arrancado y lanzado hacia atrás, impactando y dañando el costado de la aeronave antes de quedar atascado entre la aeronave y la góndola del motor izquierdo. La aeronave finalmente se detuvo aproximadamente a 230 pies a la derecha del borde de la pista y a 3.600 pies del umbral de la pista, en el área llena de nieve entre la pista y la calle de rodaje principal. Después de que se detuviese, la capitana notó que el primer oficial estaba sangrando por la cabeza. Le preguntó si estaba bien y luego rápidamente jaló los interruptores de incendio de los motores para apagar los motores. Tras esto, les dijo a los pasajeros que permanecieran sentados y le preguntó al primer oficial si podía ayudarla a realizar la lista de verificación de apagado de motores, lo cual él también hizo. En la parte trasera de la aeronave, la tripulación de cabina inicialmente no escuchó nada de los pilotos, pero ella podía oírlos hablar a través de la puerta. Les dijo a los pasajeros que permanecieran sentados y luego caminó por la cabina para revisar su estado. Todos estaban alterados, pero nadie resultó gravemente herido. Cuando regresó al frente de la aeronave, la capitana abrió la puerta de la cabina de mando y le dijo que iban a evacuar. Abrieron la puerta delantera y fueron recibidos por los bomberos que habían venido a ayudarlos. El primer oficial fue sacado primero y luego los pasajeros desembarcaron y caminaron hacia la terminal, donde había un sendero abierto en la nieve que se había preparado para ellos para que no tuvieran que atravesar 1,5 metros de nieve. A pesar de todo, todos sobrevivieron al accidente, con solo 3 personas sufriendo heridas leves, y eso debe considerarse un resultado absolutamente fantástico. Se determinó que el accidente fue causado porque los pilotos continuaron su aproximación por debajo del mínimo estipulado sin haber identificado positivamente la pista. Esto, a su vez, fue causado por un sesgo de confirmación cuando la capitana pensó que veía la pista, que en realidad era el área de forma rectangular entre la pista y la calle de rodaje principal. La capitana mostró un mal juicio al instruir a su primer oficial que se mantuviera en los instrumentos por debajo del mínimo y no ejecutar una aproximación frustrada cuando ninguno de los dos pudo establecer contacto visual con la pista.
El hecho de que el primer oficial probablemente estuviera fatigado también probablemente impactó en su toma de decisiones. El informe también destacó que varios pilotos habían notado previamente la anomalía del localizador sin presentar un informe formal de seguridad, lo que significó que el problema no se señaló ni se corrigió a tiempo. Se presentaron varios informes posteriormente por estos mismos pilotos después de que ocurrió el accidente. Se realizó una prueba del sistema ILS y se encontró que el localizador estaba desalineado más de 200 pies hacia la derecha. Luego se limpió de nieve el área alrededor de la antena del localizador y la prueba posterior mostró que el ILS funcionaba perfectamente después de que se quitase la nieve. Esto llevó a que la FAA emitiera nuevas indicaciones para el despeje de nieve, estableciendo una profundidad máxima de nieve de 2 pies alrededor de cualquier antena del localizador. Commute Air también implementó varios cambios en sus procedimientos como resultado del accidente. Ahora, esta historia me pareció interesante por un par de razones. Realmente mostró lo importante que es que todos nosotros hablemos si vemos algo que está mal o fuera de lugar. Un informe tuyo, sin importar en qué industria trabajes, podría ser lo que evite que ocurra un accidente en el futuro. También, una vez más, mostró lo importante que es la correcta selección de pilotos, la capacitación y la gestión de recursos de la tripulación. Ahora mira este video que sigue, que está muy interesante, o revisa esta lista de reproducción si quieres ver más videos de accidentes e incidentes. Por favor, considera suscribirte al canal si crees que lo merecemos. Realmente ayuda mucho al canal. Muchas gracias y que tengas un día absolutamente fantástico. Hasta pronto.